Quería dar la bienvenida a la vicepresidenta del Gobierno de España, a Soraya Sáez Santamaría, a la sede de la Federación Provincial del Comercio, Comercio Córdoba, y saludar al alcalde de Córdoba que hace unos días estuvo en este mismo espacio con nosotros en una reunión de la Confederación de Empresarios de Comercio de Andalucía, de CECA. El comercio de cercanía fue la primera víctima de la desaceleración económica de finales de 2007 y el gran olvidado de las medidas de reactivación. Hay medidas que no llegan, pese a que se anuncian, como las ayudas directas, y otras que afortunadamente sí lo hacen, como en nuestra ciudad ha sido la peatonalización integral de la calle José Cruz Conde, cuya permanencia confirmó hace unos días el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. Afortunadamente para todo el comercio de cercanía y para el conjunto de la ciudadanía cordobesa. Insisto en que es importante para el comercio, pero creo que también es muy importante para el conjunto de la ciudadanía de esta ciudad. Creemos que la presencia de la vicepresidenta en la Federación de Comercio es muestra de una disposición que nos gustaría ver transformada pronto en medidas. El comercio de cercanía es vida y es convivencia. Los barrios, las ciudades y los pueblos son una cosa si tienen comercio y otra si no la tienen. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Dejar claro que uno de los pilares sobre los que queremos forjar el desarrollo de la ciudad es el comercio. Desde hacía mucho tiempo, por el sector del comercio y por Comercio Córdoba, quería tener una delegación de comercio en el ayuntamiento y existe. Lo hicimos tomando una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno Municipal de Córdoba cuando accedimos a él el día 11 de junio, aprobando la licencia express que ya está funcionando en la Gerencia de Urbanismo. Vamos a completar un pago de 58 millones de euros que adeudaba el Ayuntamiento de Córdoba y que vamos prácticamente a poner al día, y que casi el 50% de esa cantidad se adeudaba a pequeños empresarios, autónomos, a negocios como los vuestros, donde cantidades que pueden parecer, comparados con las grandes magnitudes que se manejan en estos días, ridículas, pero que suponen el cierre de muchos negocios o el despido de muchos trabajadores, porque quien debería dar ejemplo en el pago rápido a los proveedores era precisamente el que daba el mal ejemplo o el peor moroso que existía para esas pequeñas empresas, para esos pequeños negocios. En lugar de hablar en lo negativo en los últimos años de cuánto empleo se destruye en España y por qué lideramos esa tasa de empleo, se vuelve a hablar del milagro español y de cómo hemos conseguido que dentro de un escenario complejo volvamos a tener sólidas raíces y un desarrollo económico positivo que cree empleo y que sea solidario. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Organización Comercio de Córdoba y a su presidente haberme invitado. Las medidas que desde el Gobierno de la Nación se quiere poner en marcha para dinamizar la economía, para volver a crear empleo, y en la que el apoyo al autónomo, a la pequeña y mediana empresa, al comercio como una parte muy importante de esa actividad económica, queremos poner en marcha. 24 empresas que cierran al día es el síntoma de un país que no crece y de un país que de la mano de ese cierre destruye mucho empleo. Por eso, asumiendo esa realidad tan difícil, el Gobierno considera que uno de los elementos fundamentales, uno de los pilares básicos sobre los que se puede volver a crecer y sobre los que se puede reactivar la economía y generar empleo, es apoyar a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. En primer lugar, los problemas de financiación, las dificultades, cuando no los precios exagerados e imposibles de asumir a la hora de pedir un crédito. En segundo lugar, la morosidad, que ha llevado a muchas empresas a tener que cerrar y despedir trabajadores sencillamente porque no les pagan, circunstancia que es dramática y dice poco de un país cuando los que no pagan son las administraciones públicas. Y en tercer lugar, la necesidad de marcos propios para contratar y para crear empleo. Una de las primeras medidas necesarias para salir con realismo de la crisis es contener el déficit público, porque lo que se gasta las administraciones en pagar los intereses de la deuda pública es dinero que no se invierte en actividad comercial, en apoyo a los emprendedores, en las necesarias inversiones, en las infraestructuras. El año pasado, en el 2001, 8 de cada 10 euros que pagamos los españoles al Estado por el impuesto sobre la renta se fueron a pagar los intereses de la deuda. Porque esa deuda pública se está llevando el dinero que para la financiación necesitan las pymes y necesitan los autónomos. Puede llegar el momento en que a uno le dejen de dar y no quiero imaginar lo que supondría para el conjunto del país la imposibilidad de colocar la deuda pública. Cuanto mejor pague uno, cuanto menos deuda tenga, mejor la colocará, especialmente si ofrece confianza. El Gobierno ha puesto en marcha un plan de pago a proveedores.
Es una medida fundamental para recuperar la confianza, pero además es un elemento fundamental de estímulo a la economía, porque cada pequeña y mediana empresa, cada autónomo que cobra, es una empresa que no despide y es una empresa que tiene margen suficiente para poder incluso volver a contratar. Esos 35.000 millones que se inyectan a la economía es liquidez inmediata, es dinero que se pone en circulación. Y cuando se circula dinero, cuando una empresa tiene dinero, empieza a consumir. Y si consume, otra vende. Y para vender hay que fabricar. Y para fabricar se necesita crear empleo, tener empleo. Pero esto no puede quedarse ahí. Son muchas las medidas que deben poner en marcha para fortalecer el tejido empresarial en España. El viernes pasado aprobamos la ampliación de 5 líneas de crédito ICO. El ICO se ha convertido ya en el 9% del crédito del sistema español y cuando se trata de créditos a más de 5 años, en el 15%. Creo que habrá pocas tareas más necesarias, más importantes, que apoyar a su comercio, a dinamizar y a recuperar de nuevo la economía del país. Muchas gracias.